ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Alberto Urdiales, un constructor de marionetas de una belleza perturbadora. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Toma de vídeo. La técnica, digamos, de manejo de esa marioneta, ¿cómo es? Vamos a ver. Bueno, pues esta señora tiene por detrás, ¿ves? Sí, con un velcro. Un velcro, y entonces ya la cabeza se saca. Y esto también tiene, esto no es de la muñeca, esto es para exposición. Sí. O sea, tiene ahí un cuello falso con una esponja, forradito con una esponja. Y entonces, vamos a ver si puedes. Sí, se saca. Si espero meter la mano también y ver que veáis cómo se ve. Ah, vale. ¿Sabes? Claro, se puede para que quede fija. Jesús. Si tenía cerebro, me acordaba que tenía cerebro. Entonces esto lo coges de aquí, Sí, metes la mano. metes la mano y tiene aquí y aquí, tiene como dos aritos, ¿no? Entonces los buscas, además tiene dos aritos forrados de esponja. Los buscas y ya, yo ya la tengo agarrada por los dos aros. Y luego esto tiene, me tenía que haber puesto primero el dedo de la boca. Sí, que se mueve. Tiene mueve la una barrita también metálica y un aro. Un aro, espera que me lo he puesto al revés. Un aro con esponja, por supuesto. Ahora. Claro, mueve la boca. Entonces con el dedo este, con este, le vas dando. Pobrecita, si la he despeinado. Dios mío, con lo guapa que es ella. Pero tú en escena estabas vestido... Encapuchado de negro. O sea, todo vestido de negro y encapuchado con fondo negro. No podíamos poner fondos. No podíamos poner fondos porque se nos veía. Hombre, alguna vez hemos actuado así que se nos viera. Pero toda la figura la manejabas... Sí, esto está... O sea, una vez que te la has puesto en la mano... Metes ahí. Se ha caído el cuello. La ponías aquí, bueno, estirando del cuello, que no lo estoy estirando y se está todo arrugado. Entonces ahora ya, Claro. quitándola del este que está metida en el... Esto tenía a veces, teníamos unos bastones para las manos, pero a veces le metíamos solo el dedo, ¿sabes? Sí, ya como la vida, ¿no? Es impresionante cómo adquiere vida. Pero luego cuando os vayáis me riñe. Porque me dice, estaba toda despeinada, ¿no es? Hola, buenos días. Hola. Esa tenía nombre, esa... ¿Esta quién era? Era de una obra de alguna... No, esta no se llegó a estrenar. Ah, Esta me la he quedado yo porque era la última que había y la hice al final, cuando ya no... hace pocos años. ¿Cuáles fueron los mejores Reyes Magos? Los mejores Reyes Magos, pues la verdad es que no tengo ningún recuerdo. Tengo un recuerdo de unos Reyes Magos fallidos. Porque me imagino que en casa éramos, iba a decir muy pobres, pero vamos, para no haceros llorar, éramos pobres. Y entonces de esto que pides un tren eléctrico y un no sé qué,
y te regalan un tragabolas. Entonces yo solo conservo un recuerdo de los Reyes Magos, que es el tragabolas, o sea, aquella cosa tan horrible que me pareció tan tonta y que yo no había pedido, y que yo entonces, no sé, los Reyes Magos no, yo creo que se perdieron para mí todo valor. ¿Pero los disfrutabas en casa o con no sé cuántos hermanos? Éramos 2 y nos llevábamos muy mal. Perdona, es que era otro mayor, que en paz descanse, 5 años más que yo, y no teníamos nada que ver, o sea, mi hermano era un sinvergüenza, entre comillas, o sea, era la frase que se utilizaba en casa. Y yo era un pobrecito de Dios, o sea, era una personilla que todo el mundo, qué rico, qué majo, que no sé qué, o sea, era el encanto de la casa, obediente, trabajador, no sé qué, o sea, soso, ¿qué te pasa, va? No teníamos nada que ver. Pero con esos juguetes, ¿llegaste a ir a la calle a jugar con los chavales? ¿Tenías pandillas? No, en la calle no. Era una calle en la que no había juguetes, no solo en mi casa, sino en todas las casas. O sea que no era una cosa muy así. Y los chicos estábamos acostumbrados a jugar con nosotros mismos. O sea, con un trozo de piedra que la iba redondeando y no sé qué, para cosas de esas. O sea que lo que yo recuerdo es eso, la piedra esa, que la utilizábamos mucho, y que con el fruto de las acacias, con unas especies de bolitas que echan las acacias, que hay muchas por el barrio, pues se la ponías a la piedra y te hacías tacones. Se quedaba pegado milagrosamente. Aquello era tremendo. Y luego lo que recuerdo pues, es jugar al escondite y jugar muy pocas veces a batallas con los chicos del barrio del otro lado. Fíjate, éramos lumpen, pero totalmente lumpen. Pero vivíamos al lado de un poblado chabolista. Poblado enorme, grandísimo, pero grandísimo. Sí, ¿tú dónde era eso? Era cerca del Manzanares, no es el Manzanares, pero es Legazpi. Al terminar Usera, sin llegar a Legazpi, pues había un poblado chabolista enorme, grandísimo, muy, muy grande. Entonces las mujeres bajaban a lavar al río y cosas de estas. Parece como que os estoy hablando de los tiempos de Felipe IV. Pero yo me acuerdo de eso, de que veníamos, yo venía del colegio y tenía que venir del colegio de donde venía, pues tenía que venir por, digamos, una parte alta de las chabolas. O sea, yo venía con una valla aquí que daba un campo de fútbol, el del Mosca, porque era la colonia Moscardó, entonces el campo de fútbol del Mosca, y todo esto de aquí eran chabolas. Sí. Pero vamos, la gente no se metía contigo, los chicos tampoco, o sea, y era gente, pues yo lo vi, hay veces que lo vi, que se conoce que los familiares de alguien que quería venir le tenían que preparar la casa antes para que no se la tiraran, o sea, para que les dejaran vivir, porque allí no se podía vivir. Pero si tenías casa no te la podían tirar, aunque fuera un cuchitril, o sea, era un cuchitril, le tenían que hacer un cuchitril. Entonces al lado del suyo hacían otro cuchitril más pequeñajo, y luego a lo mejor si podían lo ampliaban. Eso se dio en muchos barrios de Madrid, sí. Ese mismo sistema. Pues allí era tremendo, el poblado aquel era grandísimo. Estamos hablando de los años 50. Yo nací en el 48, o sea que sería el 50 y algo, 58, 10 años, 9, por ahí, 57. Sí, sí. Hablemos un poco de ti. Voy a hablar en pasado, ¿no? Has sido actor, director, guionista, constructor de muñecos, y en tu primer ejercicio de profesión fuiste profesor de instituto, ¿no? Sí. Bueno, lo primero fui enfermero, cuidaba de un loco. Es que era de Bellas Artes y los de Bellas Artes éramos muy locos. Entonces yo no... ¿Pero cómo te cayó aquello? Pues no, es que no concibía estar... Lo primero en Bellas Artes, pasado el primero y el segundo curso, ya nadie te controla, los profesores no van, estás allí solo dibujando, pintando, en aquella época. Y entonces luego al final pues haces el dibujo del examen y apruebas. Entonces yo lo siento, pero era muy buen dibujante. Entonces a mí no se me resistía nada, ni una escultura, ni un paisaje, ni un nada. O sea que yo dejé de ir y entonces y hacía otras cosas y tal, pero el último curso, los 2 últimos cursos, dejé de ir totalmente y me presentaba solo al examen. Entonces, ¿qué hacer? Pues como mi novia la habían echado de casa y se metió de niñera en una casa de unos cubanos riquísimos, pues entonces yo dije, pues si mi novia corre este camino, yo tengo que correr el mismo, y entonces busqué trabajo.
Y me cayó un loco que era pues como el heredero de todo Badajoz, ¿sabes? Y entonces para cuidar al loco pues se lo tenían que repartir entre la familia. Y claro, la familia del loco pues no pagaba piso ni pagaba nada, o sea, compraron un chalet enorme en la zona mejor de Serrano, que no sé cómo se llama y no me acuerdo cómo se llama ahora, pero son chaletes, pero de los años 50, 40 por ahí, con una edificación era muy minimalista todo, o sea, no tenía adornos, eran unas curvas muy limpias y unas ventanas y tal. Bueno, pues entonces ahí estaba el loco con la familia que le cuidaba, que le pagaban a la familia, entre toda la familia, pagaban a unos de vez en cuando para que le cuidaran y se quedaban allí con ellos, estaban hartos, querían irse, que se quedaran otros y tal. Sí. La familia lo tenía catalogado como tal, tú lo considerabas así, que estaba zumbado. Estaba totalmente zumbado, o sea, su postura diaria y totalmente era así. Rígida, ¿no? Estaba hablando con los dedos así, siempre. Satur, vamos al váter. Siempre. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Pues yo creo que un año, por ahí más o menos. Luego cuando me fui a la señora le daba mucha pena, ay, no te vayas, ay, no sé qué, no sé cuál. Pero si es que encontré un trabajo de profesor, o sea, es que he terminado la carrera. ¿A qué tipo de alumnos dabas tu clase? Pues empecé con lo que era el COU, porque era dibujo técnico, que tuve que empollar como un loco, porque en Bellas Artes no daban dibujo técnico para nada, entonces bueno, me tiré un año. El primer año, digamos que me tiré diciéndoles que hicieran circunferencias, porque yo no tenía ni idea de nada tampoco. Pero ya el segundo año hice un cursillo y no sé qué, y yo he sido el mejor profesor de dibujo técnico del mundo, o sea, me hacía unos problemas que te cagas, o sea, y nadie se enteraba de nada, yo les explicaba todo y era dificilísimo y todo. Y dijo, Alberto, es que mi compañero que está no sé dónde, en el colegio le pone estos problemas, es que no sé qué. Dijo, yo, mira, este es el libro de texto, ¿qué quieres que te diga? O sea, era dibujo técnico de aquí. Teórico. Era una circunferencia que va a ser tangente con otra y que se corta con no sé quién en su puta madre, pues entonces a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no sé qué. Había unos problemas dificilísimos y ellos tenían que funcionar con bolígrafo, o sea, nada de tintas ni nada de chorradas de tintas, nada. Sí. O sea, que currasen. Dices que ya, cuando estabas en Bellas Artes, ya dominabas bien el dibujo. ¿Cuándo empezaste realmente a dibujar por tu cuenta o cómo notaste que tenías esa capacidad, digamos? ¿O cómo la desarrollaste, no? ¿Cuándo empezaste, digamos, a dibujar un poco? Hombre, yo siempre he dibujado, he copiado muchísimo de pequeñajo, ya te digo que mientras mi madre bordaba yo estaba copiando tebeos todo el rato. Pero dibujar, bueno, en aquella época me acuerdo que empecé a hacer algún retrato a lápiz, así por ejemplo, mi madre ya digo que tenía oficialas, las llamábamos de vez en cuando. Entonces una de las oficialas tenía una niña. Y cuando se venía, pues a veces traía a la niña y tal y cual, y me acuerdo que fue mi primer retrato, debió ser mi primer retrato, se quedaron alucinados, un retrato a lápiz, una cosa así, alucinados, no sé qué, no sé cuál, y le marcaron y tal y cual. Ese fue mi primer éxito, no sé, pero luego yo pues copiaba de tebeos, guardaba un montón, tenía un montón de dibujos, de copias de tebeos y de copias de personajes, pues eso, pues el Superman y el no sé qué, por los típicos de los críos. Y me acuerdo, pues, todos esos dibujos que eran enormes y otros que me inventaba yo, porque me inventaba también guerreros y princesas y no sé qué. Todo eso, pues, se quedó en una carpeta que se la di a la Biblioteca Nacional. Sí. Porque la Biblioteca Nacional me cogió muchísimos dibujos posteriores de ilustración de los que había hecho yo para los libros. Y entonces, junto con esos dibujos que más o menos les interesaban, yo les colé la carpeta y a guardarla. Alberto, vamos a la faceta de constructor de muñecos. Al mismo tiempo que profesor del instituto, me llama la atención que empiezas una faceta que es la del teatro de títeres. Sí, es que empezamos antes haciendo teatro, o sea, teatro normal, con los chavales. Pero yo no sé si llegamos a hacer 1 o 2 obras o así. Y luego lo que hice fue, mientras seguía haciendo teatro con esos chavales que habían crecido ya y que estaban en COU, o sea, habíamos hecho teatro con ellos, pues empecé con los pequeños a hacer marionetas, con los pequeñajos. Simplemente a que construyéramos y tal, entonces uno de los mayores me ayudaba, hacía de ayudante,
y empezamos a construir marionetas. A él también le gustaba el tema de la construcción y tal. Y empezamos a hacer pues eso, igual que buscaba otros colegios donde ir a hacer la obra de teatro, pues también buscaba otros colegios donde ir con los chicos pequeños. O sea, yo ya no trabajaba, sino que con los chicos pequeños eran los que manejaban teníamos un tenderete pequeñito, una cosa que habíamos hecho de madera, con un escenario así, de este tamaño, y entonces allí sacaban las cosas. Y como era para los pequeños, pues estaba muy bien, éramos muy bien recibidos también. Pero de ahí das un salto a crear tu propia compañía de títeres, ¿no? Sí. Que creo que se llamó La Calihueva. La Calihueva es un término venezolano. Es que mi mujer tenía familia en Venezuela y entonces íbamos allí de vez en cuando. Aquí decimos telele, a ellos les da la Calihueva. Era un telele. Y la Calihueva, pues eso, con los mismos que habían sido pequeñitos y que les había hecho teatro infantil y tal, claro, estos en cuanto pasan 3 años ya son mayores. O sea, si tienen 13 años, a los 16 son mayores. Entonces ya, claro, tenía el grupo de mayores que habían estado haciendo títeres para pequeños y yo seguía recopilando pequeñajos por ahí, ¿no? Y entonces con los mayores hicimos la Calihueva. Y luego, ¿cómo se llamó el siguiente? Relicario. No, el primero fue Relicario. No sé. ¿El nombre de la compañía? Sí, Relicario. Fue Relicario. Y con Relicario hicimos Anastasio, el origen de la Constitución, que era de Joan Benet. Sí. Que era precioso, o sea, era una cosa loquísima. O sea, yo no sé cómo me encontré un escritor de teatro como aquel, no sé dónde lo estuve buscando, dónde. Bueno, también estaba el otro, el de las fiestas gordas del vino y del tocino, no te creas, ese también. Pero llegaste a hacer actuaciones de cara al público. Sí, muchísimas, o sea, con los pequeños y con nosotros también. O sea, el Anastás, que fue... Empezamos a hacer cosas cortas, horas cortitas, como de 15 minutos, pero todo era muy surre, muy de tipo Arrabal. Me acuerdo que hicimos una de Arrabal, no sé cómo se llamaba. Esperando a Godot era una cosa totalmente surre, de 2 señores que están hablando, o 3, y están esperando a que venga Godot, que no saben quién es, pero lo están esperando, y entonces están contando la historia. O sea, era muy surre. El teatro era lo que nos gustaba, o lo que me gustaba a mí, porque era el que mandaba, el que decía, no, pero los chicos empezaron a buscar historias también, empezaron a buscar teatro y a leer, y a decir, oye, pues esta está bien, pues esta no sé qué, y alguna hicimos a raíz de eso, de que los chavales empezaron a colaborar, o sea, a leer, los actores, a preocuparse un poco de qué tipo de teatro hacer y tal. Entonces, un poco de todo. Allá en el año 77 es cuando tú estrenas la obra Fiestas gordas de vino y tocino. Y llama la atención ese... De Miguel Romero Esteo. Las fiestas gordas del vino y del tocino. Pues era una cosa loquísima. Yo os la recomiendo, si la encontréis por ahí, os la recomiendo, porque era totalmente absurda. Era lo más loco que hay. O sea, hacíamos todos 2 o 3 papeles, pero uno de mis papeles era de hada madrina o algo así. Entonces yo tenía barba. Entonces me hice un traje negro de manola, con dos estrobolantes hasta el suelo, pero iba sobre unas, como no sabía andar en, ¿cómo se llama?, en zancos, sí. Pues iba sobre unas banquetas. Me ataba unas banquetas, yo tenía ya unos zapatos pegados a unas banquetas del colegio viejas, y entonces me subían las banquetas y era una cosa enorme, grandísima, con mucho pelo de papel, una peineta enorme de papel también de cartón, y todo de negro y no sé qué, y salía por allí toda gorda y la gente ¡guau! En una de esas salidas, el Alberto tropieza con las banquetas y ¡pua! Al suelo. Pero totalmente al suelo. Bueno, vino la ambulancia, vino la policía, se quitó. O sea, era al principio, claro, al principio de la actuación. Se suspendió la actuación y estuve unos días en cama porque no sé qué me rompí, me debí romper algún hueso. Pero esa la hicimos muchas veces con esas mismas tonterías de las banquetas. Y era una historia, no sé cómo, eran personajes totalmente locos, no tenía un fundamento. O sea, el fundamento era que había una princesa, que era la princesa de la nata con fresas, que era la dueña de todo el jardín, y entonces había unos señores que eran, no sé cómo se llamaban, que se lo querían joder, se lo querían ensuciar. Entonces los que ensuciaban eran unas chimeneas. Iban los actores vestidos con un tubo de cartón
con unos agujeros aquí, pero era un tubo de cartón así de alto sobre los hombros, y luego ya la tela que rodeaba el cartón bajaba por todo el suelo, o sea, era un tubo hasta el suelo. Entonces había como 5 chicos o chicas que se ponían eso. Y entonces andaban como soltando humo, además tenían aquí unos tules y tiraban del tul y soltaban humo. Entonces claro, estaban ensuciando el reino de la princesa aquella que era la de la nata con fresas, y estaba buscando socorro y tal y cual, y viene un caballero que es el típico, pues que está vestido de caballero y que lleva aquí mismo, como en las verbenas, lleva aquí mismo puesto una cosa así de madera con un caballo aquí en la cintura. Sí, entonces el caballero ese venía, pero era un hijo puta el caballero. Había mucha locura, o sea, era todo muy festivo y a la vez triste. Voy a ver si te refresco la memoria, ya entrando concretamente en las marionetas, ¿no? que se utilizaron en aquella obra. Y digo, por lo que yo he podido recabar, utilizasteis a la princesa que se llama Adelala. Adelala, ¿no? Adelala, Adelala. Pero no lo pusimos nosotros, el nombre estaba en la obra de teatro. Esa era la princesa, ¿no? Sí. Luego estaba... La princesa horrible. Luego estaba el mago del reino, ¿no? O no era de esta obra, era Don Lepe. Don Lepe era el mago, sí, era un mago que no se enteraba de nada. Sí, era un mago que no servía para nada, el pobre. O sea, era un viejecito, era una marioneta también muy viejecita, con sus pelitos y su calva y tal y cual, y luego tenía, el vestido era un círculo grandote, doblado por la mitad, o sea que aquí en los extremos salían 2 manitas. Y ese era Don Lepe, era el mago, pero que no magueaba nada. O sea, y luego no sé si había una tal Madre Celestina. Sí, había una Madre Celestina y un criado negro, que eran los criados de la princesa. La Madre Celestina era una señora pues típica, con las cofias aquellas así en forma de corazón de medievales, y su trajecito y tal, y el negrito, que era muy simpático. La Madre Celestina era la que tenía un poco de cabeza, y la que estaba pendiente de su señora, pero es que su señora necesitaba un hervor, más de un hervor. Una mujer. ¿El montaje lo preparabas tú o conjuntamente? Sí, o sea, a lo mejor me ayudaba un poco mi mujer y eso, pero los chavales, a lo mejor alguno se metía y empezaba a hacer cosas del decorado y tal, pero todo lo que era construcción de cabezas, bueno, había uno que sí que aprendió a construir, 2, y luego también hicieron su grupo de marionetas, Lourdes y Carlos, que se casaron. Esos 2 les gustaba un poco más y empezaron a hacer marionetas, pero claro, la creatividad es la creatividad, y yo no consentía que entrase allí una marioneta que yo no hubiera hecho, o sea, una cabeza que yo no hubiera hecho. Entonces ellos hacían cabezas, pero las hacían para ellos. Entonces, bueno, a lo mejor si les salía algo y tal, y necesitábamos, digamos, que muñecos de bulto, pues les dejaba, bueno, pues ese lo utilizamos para esto y tal. Pero era muy cretino, yo era muy cretino. Entonces yo tenía que controlarlo todo y hacerlo todo y tal. Y ahí, esta chica que os digo, Carlos, y esta chica Lourdes, hicieron luego un grupo. Pero el grupo que hicieron era de pasacalles, o sea, construyeron muñecones grandes y tal, y entonces hacían pasacalles, o sea, les contrataban en los pueblos para amenizar un poco el tema y tal. O sea, no pretendían hacer teatro. El teatro lo hicieron conmigo, pero luego ya no hicieron nada más. Pero en tu faceta de constructor de muñecos, explícanos cómo es decir, ¿tú creas personajes para una obra o construyes muñecos y luego ya los encargas? La verdad es que no, la verdad es que construía muñecos porque me hacía gracia. O sea, vamos a ver, todo esto empieza en la asignatura de escultura de Bellas Artes. En escultura te enseñan a modelar el barro. Yo ni sabía lo que era el barro, ni sabía lo que era modelar, ni nada. Entonces allí de repente te encuentras con que... Y entonces también allí, sin que el profe se meta, hay alguien que sabe vaciar. Que vaciar es convertir ese barro en una escultura de escayola. Entonces el profe no tenía ni idea, ni tenía ganas de estar con nosotros ni nada, pero vamos, entre nosotros nos ayudábamos mucho, y a mí me enseñaron a vaciar, y aquello fue un invento total, o sea, en cambio en mi vida, porque era hacer un muñeco de lo que sea y vaciarlo en escayola, era maravilloso. Pero es que yo dije, coño, si se puede vaciar en escayola, se puede vaciar en cualquier otra cosa, en otro tipo de... Y entonces mezclando celulosa con cola blanca, haciendo una pasta, pues entonces si le ponías jabón por dentro al molde, le ponías luego una capita de esa pasta y la dejabas secar. Y antes de que estuviera seca totalmente, tirabas de ella, empezabas a despegarle, como tenía jabón se despegaba muy bien del molde, tirabas y tal. Entonces lo hacías por partes, o sea, tenías un molde para el coco,
para los cocos, para la parte de atrás, y otro molde para las cabezas. Entonces cogías las dos y bueno, te salía con los extremos muy mal, lo cortabas un poquito y lo juntabas y lo metías por dentro, o sea, por el agujero que quedaba en el cuello, le metías un poquito de pasta o pegamento, lo que sea, y por fuera también, y quedaba genial, o sea, vamos, yo he hecho cabezas enteras. Ayer estuvimos viendo una, no sé por qué, porque había unos amigos en casa de mi mujer, y estuvimos viendo una, que era la actuación de una de las muñecas, y era una muñeca calva. O sea, no tenía pelo, tenía un vestido precioso lleno de gasas, de perlas bordadas. Bueno, pues esa está hecha con dos moldes. O sea, está hecha la cabeza por un lado, que tiene una nariz muy aguileña y los ojos muy rasgados, y luego la calva, que es la parte del cogote, que es otro, está toda lijadita y afinadita para que no se note la unión. Pero está hecho por separado para poder manejar el recorte de la boca, poderle el enganche, el eje, todas las historias. Bueno, decir que el tipo de marionetas que es lo que te ha dado tu sello de identidad, ¿no? Son marotes. Tiene un tipo de marioneta hablamos de marionetas de 1,5 metros, o sea, sí. Son unas marionetas enormes. Sí, son 1,30, 1,20, por ahí. Es bueno la que habéis visto. Fíjate que yo estoy recordando ahora con mi hija pequeña, cuando la llevaba al teatro, sobre todo el teatro de títeres, ahí en la sala, Bella Sala San Paul. En la Sala San Paul. Y recuerdo que eran pases que se hacían sesiones matinales los domingos, me parece que era. Yo no me acuerdo, pero me imagino que sí. Estuvimos una vez en la San Paul durante 13 días. Aquí había una sala, el Gallo Vallecano, que también programó alguna vez títeres. Ah, sí. El Gallo Vallecano, sí, ahí estuvimos actuando también, pero donde estuvimos así como con, pues ya te digo, 13 días seguidos. Yo me acuerdo del número 13 días seguidos en la San Paul. Sí. Y la San Paul, además todavía en la San Paul se conserva un dibujo que es mío, no sé si la conocéis, la Sala San Paul. Entrada, ¿no? Sí. En la entrada hay un dibujo en el que están Clara Baum, Charlotte, sí. Teda Vara, están corriendo todos. Pues ese dibujo era un dibujo que hice para una revista de la Guía del Ocio. Yo no sé si sigue existiendo la Guía del Ocio. Sí, yo creo que ya no. Ya no, ¿verdad? Bueno, pues en la Guía del Ocio me pidieron, porque éramos amigos con los dueños y tal, y entonces me pidieron un dibujito. Y les hice un dibujito chiquitín de estos actores corriendo y tal. Y luego no sé qué pasó, pues que en ese mismo momento estábamos metidos en la San Paul, por lo que sea, y me dieron la oportunidad de pintar ahí aquel mural. Y entonces uno de los chicos, yo hice el dibujo y se lo di a uno de los chicos del grupo y lo amplió. Sí. Y está allí todavía y se conserva. Sí. Ahí se conserva. Hay un tránsito, digamos, en cuanto a compañías de títeres donde deja, digamos, la compañía de la Caligüeva y pasa a llamarse Teatro de la... ¿Qué pasó ahí? Pues porque el principal ayudante, que era un alumno mío también, el principal ayudante tenía una determinada idea de programación. Y la determinada idea de programación era dejarlo todo y programar el teatro. Y si tenías que ir un martes a Valencia, pues te ibas. Y si era un jueves a no sé dónde, entonces me lo dijo, yo no voy a dejar el colegio para esto. Es que no puede ser, porque no, o sea, lo llevamos muy mal. No acabamos de pelearnos, pero nos enfadamos el uno con el otro. Y entonces él, que había empezado a hacer teatro con niños, había cogido mi teatro pequeñito, el pequeñito, y se lo llevaba a los colegios y tal. Entonces él ya había empezado por su cuenta a hacer cosas, pues empezó también por su cuenta a hacer un grupo de títeres. No llegó a hacer un grupo de títeres, son los que hicieron el grupo este de Pasacalles, que es la Deliciosa Royala. Entonces yo nunca perdí el contacto con ellos. Con Julián, pues a lo mejor me llevaba un poco así, pero bueno, nos soltábamos frases, pero seguíamos hablando. Pero con todos los demás, casi todos los demás habían estado conmigo en el grupo, o sea, y ahora mismo, pues el otro día estuve con ellos en su casa, o sea que nos llevamos muy bien. Entonces esto lo que hicieron fue un grupo de Pasacalles, pero no llegaron a hacer... Entonces, como el grupo de la Caligüeva era de los dos, de él y mío, entonces yo ya prescindiendo de él y dejando que cada uno hiciera sus cosas, yo hice otro grupo con la misma gente y con el mismo, menos con él, pero con la misma gente y con el mismo todo. Me acuerdo que era exhaustivo, o sea, el hablar con él era exhaustivo porque la ruptura tenía que ser, como se dice, totalmente legal.
y entonces había que legalizarlo todo, y el dónde podía yo ir y dónde él podía ir, y no nos podíamos juntar en no sé dónde, y el dinero había que repartirlo no sé cómo, y todo lo que había de material había que repartirlo también, y no sé qué. Y me decía, pero cógelo todo, me da igual si yo me vuelvo a hacer marionetas otra vez. No, tiene que ser esto para ti, esto para mí, a ver, es una pesadez. Y entonces él empezó con su de pasacalles, no llegó a hacer marionetas. Hicieron unos muñecones muy grandes, que a algunos les diseñé yo, o sea, yo me llevaba bien con todos ellos, menos con este que era el jefe, nos llevamos un poco más así, pero vamos, seguíamos hablando. Y entonces les hice unos diseños, y unos gigantes. Hicieron unos gigantes muy, muy grandotes, y les fue muy bien, o sea, esos sí que lo llevaron, o sea, tenía razón Julián. Lo llevaron profesionalmente, es decir, que solo vivían de eso, no hacían otra cosa. Con esta compañía de Teatro de la A estrenáis Morir de Amor. Sí, Morir de Amor ya era, bueno, tenía muñecos, pero tenía como 2 muñecos, me parece, o nada más. Te voy a recordar otros personajes que tú has ido construyendo en cuanto a muñecos, ¿no? A ver si tú me sitúas en qué contexto ellos han actuado, ¿no? Por ejemplo, La Criada, allá por los años 80. La criada me parece que era la misma que había sido criada, esa que os decía que tenía el gorro así medieval, que había sido criada en no sé qué otro. Entonces le reformamos el vestido, le reformamos no sé qué, o lo hicimos un poco mejor. Sí. Y era pero yo la llamaba la Celestina, no la criada, la llamaba la Celestina, la madre Celestina, porque en las fiestas gordas del vino y del tocino sale un personaje que es la madre Celestina, y ella hizo ese personaje. Mira, te voy a recordar este otro, Gusanete, también de los años 80. Gusanete no se llegó a hacer. O sea, no sé para qué era. Gusanete no me acuerdo para qué obra, pero me acuerdo de lo que quisimos hacer. Y era un muñeco al que le recorría un gusano. Entonces estaba todo horadado por todos los sitios. Y tú tenías que tirar de una cuerda y entonces el gusano salía de aquí, pero como llevaba una cuerda en la boca se metía por este otro lado. Y luego salía, claro, eso con cosas de tela era imposible, o sea, no sé. Entonces yo me acuerdo de haber hecho un cuerpo, que estará por ahí todavía, de haber hecho un cuerpo lleno de agujeros y de haber probado la cosa y que no salía, y entonces bueno, pues el cuerpo lleno de agujeros lo tapas y te sirve para otro muñeco, pero el gusanete no llegó a realizarse nunca. Hay un espectáculo y una obra que es meritoria, que fueron los milagros de Nuestra Señora, que se celebró allí en la capilla del obispo. Ahí por los... Sí, eso fue una... había un tío que estaba muy metido en el teatro, que yo no sé si era profesor en alguna escuela o no sé qué, que contactó conmigo y entonces y me encargó hacer eso, pero me parece que me los encargó y que me los pagó, porque yo esos muñecos no los he vuelto a ver. Yo le hice los muñecos, vi el estreno, no me gustó mucho porque no los utilizaba como yo quería y tal, pero bueno, no le dije nada, simplemente eso, que era más embarado, era más no sé qué, más de... O sea, parece como que sacar el muñeco a escena ya era suficiente para extasiar al público, y no necesitaba nada más, ¿no? O sea, yo lo recuerdo así, no lo sé. ¿No tiene rastro de aquellos muñecos? No, esos muñecos no sé dónde estarán, porque no eran míos, o sea, es que eso fue un encargo y los vendí. Y este hombre, no sé, ¿cómo se llamaba? Juan Pedro de Aguilar. Juan Pedro de Aguilar era el que me lo encargó. Y el otro no me acuerdo cómo era, pero el encargador fue Juan Pedro de Aguilar. Estuvimos mucho tiempo juntos, trabajando juntos y eso, pero solamente para la construcción de muñecos. Y luego ya me parece que yo recuerde, ni siquiera cogió a gente de mi grupo, o sea, o me propuso, no sé qué, creo que enseñó a mover los muñecos, y como no era tan realista como yo, a él no le interesaba que anduviesen mucho por el escenario, que tal, simplemente que salieran, y o sea, no sé, por ejemplo, había un peregrino, o sea, la historia es que había una virgen, y entonces había un peregrino que tenía que hacer el Camino de Santiago por no sé qué jaleos, pero me parece que es que había sido malo antes y al ser malo la Virgen le castigó cortándole el pito. Y entonces yo tenía que hacer un muñeco. ¿Y eso se celebró en la capilla del obispo?
Ahí Yo le creo pasa que la sí, paja. yo creo que sí, porque era todo muy inocente. O sea, imagínate un muñeco de los míos y que el señor está no sé dónde y se le tiene que caer el pito. Entonces el pito era una cosa muy simpática y la gente se partía el culo de risa. O sea, no tenía ninguna maldad. Además el muñeco era muy entrañable. Y entonces el pobre por lo visto iba de peregrino para que la Virgen le pegase el pito, que no me acuerdo. ¡Qué locura! Pero era una... O sea, sí, o sea, no era una obra inventada, era una cosa de los milagros de Nuestra Señora, o sea, era uno de los milagros. Entonces él eligió unos cuantos milagros y me encargó los muñecos. Entonces ahí tienes al Alberto haciendo un pito quitable y ponible con un velcro. Lo cierto y verdad es que para quien vea las imágenes de tus marionetas, en general todas ellas tienen una belleza un tanto inquietante, ¿no? Incluso yo diría que eso le da un sello personal a ti como constructor de esos muñecos, ¿no? Es decir, que son fácilmente identificables. Es decir, estos son de Alberto. Sí, yo creo que sí, porque la gente o no tiene tiempo o no le dedica tanto tiempo. A mí me gustaba dedicarle mucho tiempo porque es lo que me gustaba. O sea, yo daba clase para sacar dinero, pero las marionetas eran mi vida. Entonces, yo les podía decir, o sea, no es que les dedicase por Dios mío que lo tengo que hacer o que no, es que me encanta, o sea, que me gusta. Es que me voy al rastro, compraba los trapos, me voy al no sé dónde, o sea, iba siempre que había algo de marionetas iba a verlo, o sea, estaba muy metido para ver qué podía coger, qué podía hacer, cómo podía superar, cómo podía yo que fuera, o sea, que... ¿Pero qué era lo que te inspiraba a hacer esta marioneta? Pues es que fue poco a poco, porque ya te digo que empecé con los críos y yo no sabía dónde me estaba metiendo tampoco. O sea, cuando empecé con los críos haciendo unas cositas para niños, eran unas cositas para ellos, para que ellos las manejaran y tal. Pero luego al estar manejando aquella historia, pues ves que tienes otras posibilidades. Entonces vas poco a poco, y para que se mueva el brazo, ¿qué hago? Pues coño, pues lo corto por la mitad y le pongo una costura solo en un lado y entonces el brazo dobla y la mano y tal. Entonces me inventé la mano, y las manos llevan por dentro esponja, pero llevan una estructura de metal para que las puedas... Todo eso lo ibas inventando según las necesidades y lo que querías hacer con ellos. Si querías que la mano sujetara algo, pues entonces le doblabas los dedos y si no era necesario se lo cosías o lo que sea. Y porque otra de las características de tus marionetas que son una cosa francamente digna de mención. Todos los trajes que tus marionetas llevaban. El curro que eso tenía, ¿no? He sido muy modista. Son espectaculares esos. No sé, me gustaba mucho, ya te digo. O sea, tenía todas las tardes enteras para hacer tonterías de esas. O sea que si había que hacer. Y pegar perlitas y pegar no sé qué. O sea, ya te digo, de costuritas de no sé qué. O sea, me gustaba muchísimo. Hombre, pocas veces encuentras una cosa como esta. La verdad es que se ha roto toda. Se la dejé el otro día no sé quién y me la ha devuelto más rota todavía. Pero pocas veces encontrabas una cosa como esta que te resuelve el trapo. O sea, le pongo un trapo debajo y encima le echas semejante encaje y ya está. Pero eso no lo encontrabas nunca. Claro, porque es como... Es un tul bordado, sí. Tul bordado es un traje charlestoniano, o sea, si lo ves extendido, bueno, ahora está cortado y se le ha quitado los hombros, pero es un traje de charlestón. O sea, es un tubo, totalmente tubo, que no tiene ni siquiera esas mangas las cogí yo de algún sitio de por ahí, de otro lado, porque era muy grandote y entonces, y todavía tengo por aquí más trapos, más trozos de esos bordados pero todo esto lo compraba en el rastro. Y si no lo compraba en el rastro, me liaba ya a bordar y bordar. Soy hijo de bordador. Pues digo que eso, digamos, aprendiste tú solo. Sí, o sea, todo haciendo unas y otras, aprendes dónde tienes que coger la sisa, cuánto le tienes que dar de anchura para que pueda mover. Eso lo vas aprendiendo Pero tu madre era bordadora. Mi madre era bordadora, sí. Mi madre era una señora que se tiraba todo el día, desde que se levantaba hasta que se lo estaba bordando. Con su bastidor allí, bordando a mano los juegos de cama de todas las ricachonas de Serrano. Alberto, no sé si te pasa a ti, pero te voy a decir, cuando miras las marionetas como un objeto inanimado, hay algo perturbador en ellas, ¿no? Sobre todo cuando piensas que ese personaje, cuando actúa frente al público, es cuando adquieren vida, ¿no?
quizás las ves en un museo, detrás de una vitrina, fuera de contexto. No sé, hay algo perturbador en ellas, ¿no? Porque a mí es que lo que me pueden son los recuerdos. O sea, la marioneta no me dice nada, digamos. Me dice todo lo que he hecho con ella, todas sus actuaciones. Yo siempre recuerdo las actuaciones y la manera de moverse, los brazos, no sé qué, cómo habla, la voz que se le pone. O sea, la recuerdo como personaje. La marioneta ahí quieta, pues sí, es muy mona, está muy bien, tiene mucho trabajo, tiene tal. Pero cuando adquieren vida. Pero sí, cuando adquieren vida. Y además tengo montones de grabaciones hechas con cada marioneta independientemente. Es decir, primero de cómo se construye, cómo se ha construido y tal, y luego cómo se mueve, dándole, por ejemplo, pues lo que hice últimamente con las pocas que tenía o las pocas que guardaba fue coger diálogos de películas, ¿sabes? Y entonces actuar con esa voz. ¿Ensayabas con ellas? No ensayaba, no, hacía la grabación. La grabación. Es decir, yo me aprendía más o menos de memoria. Por ejemplo, en la película de Greta Garbo, que hace de reina de Suecia, que no sé cómo se titula. Cristina de Suecia o algo así. Entonces hay un momento muy dramático en el que ella se despide del reino y entonces suelta unas palabras muy grandilocuentes y muy no sé qué. Entonces yo eso me lo cogí y se lo puse a la calva esta, la que tiene un vestido enorme y tal. Y entonces está hablando y está, pues eso, haciéndole el playback, pero al contrario. O sea, es decir, ella pone el movimiento y la otra, tú te estudias un poquito el sonido, las pausas que va a hacer, y entonces pues eso la vas moviendo poco a poco. Pero la gestualidad la practicas, en el sentido de ver cómo el personaje expresa emoción. Sí, tienes que tener un poco de cuidado porque el personaje no va a cambiar la cara. O sea que las facciones, no busques emoción en la cara porque no las va a cambiar. Entonces la emoción tiene que ser la misma cara que tienen, pero hacer así y taparse o inclinarse, pero la cara vuelve a ser la misma, ¿entiendes? O hacer una cosa de estas, pero no puedes. Es decir, tienes que jugar con las manos y con el movimiento de la cabeza o algo así para poder conseguir un poquito de expresividad o de tal, porque la cara no va a cambiar. Sí. Entonces, bueno, hay unas grabaciones de vídeo muy cortitas que a lo mejor son de 4 minutos o una cosa así, que es eso, el muñeco con el nombre que tiene y tal y cual, y con una grabación que le he puesto generalmente de una película. O sea, generalmente de una película tiene la grabación, las voces de las películas y tal, por no ponerle nosotros. O sea, como ya habíamos dejado el teatro y habíamos dejado todo, pero he seguido construyendo muñecos porque me gustaban. Entonces ya no sabes qué uso darle, pero ya no tiene importancia. Para mí no tiene importancia que yo sea el que ponga la voz, o que sea yo el que he cogido el ladrón de la voz de otro sitio, lo pongo en el staff donde tengo que poner las cosas. Esto es una sonorización de tal película y punto pelota. Ya está. Es una forma, digamos, de que actúen las sí, o sea, es hacer un poco de, no propaganda, sino decir, bueno, son capaces de hacer esto, pero no tiene, el mérito no está en cómo hagas la voz o cómo hagas, no sé. Sí, o sea, que eso está copiado de no sé dónde está. El texto está copiado de tal película, o sea, eso está puesto en la. Sí. ¿Sabes? Alberto, haciendo historia en el tema de las marionetas, bueno, esto se remonta a tiempos inmemorables, ¿no? Pero podríamos decir que ha habido algún tipo de evolución o cambios de estilo según las épocas en el tema de la manipulación. No, yo creo que no. Yo creo que desde el principio el cambio de estilo fue pues eso, cuando estaba con este chaval y estábamos empezando a aprender, pues entonces ahí sí que había renovaciones, y entonces decías, coño, pues si esto lo hago de esta manera, cuando construya la próxima, no sé qué. Pero fue eso, 1 año, 2 años, en el momento que la marioneta empieza a actuar, digamos, decentemente, ya no en colegios para niños, sino que hay una vez que ha salido a un teatro y que tal y que cual, ya la marioneta no evoluciona más. O sea, no he sabido evolucionarla más. Lo único que he hecho con ella es ponerla al lado de actores, o sea, hacer que actuase con actores, pero la manipulación y el movimiento pues dependía eso del tiempo de ensayo, de decirle a la persona que lo lleve, haz esto, haz lo otro, pon esta entonación, haz esta otra cosa, ocúltale la cara, porque tiene que estar triste y la cara no la tiene triste, entonces tapársela con la mano, cosas de esas, esa de dirección.
Hubo la época en que tú hiciste los distintos puestas en escena de las obras que realizaste con tus compañías de títeres. Fue una época del periodo de la transición política. Sí. ¿De alguna manera tú sufriste algún avatar con este tema? Yo creo que no. Espérate, a ver. ¿Has hablado de este Anastas? ¿Cómo era? Anastas o el origen de la Constitución. No sé si tenía algo que ver con la Constitución. No. No tendría que ver. No, porque era... es que quiero recordar a la policía. Pasó algo con la policía, pero no sé si fue con nosotros. ¿Pero algo de censura o...? Sí, algo así que me parece, pero es que no me acuerdo muy bien. Bueno. Algo de alguna actuación que nos reventaron, o sea que... Bueno. Pero no me acuerdo. Si fuera un reventado de una actuación, yo creo que tenía que recordarlo. Bueno, aquellos tiempos... El Anastas no era políticamente incorrecto. El Anastas era... era una obra de teatro resumida en la que un rey dice, bueno, ya no se llevan los reyes, voy a ser demócrata, entonces vamos a hacer una democracia, venga, y tenía todos sus ministros y tal, entonces en cuanto hablaba un ministro le hacía callar y tal, bueno, pues ya no vamos a ser democracia, vamos a ser una autocracia, vamos a ser un no sé qué, y va pasando, la obra va pasando de un tipo de con unos señores, unos ministros, que pues uno es el malo que está deseando coger su puesto, otro es el gilipollas, que es el lameculos, otro es el no sé qué, pero él se mantiene siempre en su sitio y es inamovible. O sea, la historia era, crítica contra el franquismo, pero yo qué sé, había que disimularlo tanto que yo creo que a la gente, a los espectadores no les daba tampoco para entrar en aquello y analizarlo, y luego además era tan cachondo. O sea, te reías tanto con el hombre con el autor, que yo que sé, que era una gozada de... Y encima el montaje que hicimos nosotros era de lo más zarrapastroso, o sea, todos los trajes estaban rotos a propósito, o sea, todo, pero todo tenía mucho detalle, o sea, no había nada que... Vamos a aprovechar esto para... No. Si era una capa de terciopelo, había que hacer una capa de terciopelo con sus cosas. Ahora, el terciopelo, ¿dónde lo sacamos? Del rastro, por lo tanto, todo estaba usado, todo estaba roto, todo estaba no sé qué, pero le daba ese ambiente a toda la... Bueno, el trono del era una silla que hicimos con tablas rotas de cajas de verduras. O sea, cogimos unas cajas de verduras, las rompimos y las astillamos, o sea, las partíamos así para que quedasen los picos y tal. Entonces todo eso lo montamos y hicimos un trono precioso, o sea, un trono de sentate con un respaldo por aquí atrás que terminaba en pico gótico y dos veleones, o sea, la leche, pero era todo roto, o sea, se veía que estaba roto. Y las cosas de ellos, o sea, sus capas de terciopelo, pues estaban hechas... Yo no sé dónde saqué tanto terciopelo, pero me imagino que era algo de rastro, pero se veían los costurones, o sea, se veía que estaba, porque esto estaba desteñido y lo otro tenía un lamparón, entonces, pero veías el conjunto y aquello era tan desastroso, tan viejo, no era mal construido, era viejo, era añejo y sucio. Entonces a mí me encantaba, o sea, yo creo que conseguimos el toque final ideal. Sí. No sé, estaba muy bien. A ver, vamos a pasar a la época de la televisión española, ¿no? De aquellos primeros, los años 70, de la televisión en blanco y negro. ¿Tú recibiste algún tipo de encargo de la televisión? No, hubo una especie de propuesta, pero se cayó. Una especie de propuesta de estas que dice, Dios mío, me parece que voy a tener que dejar las clases, porque vamos a tener que hacer capítulos y no sé qué, no sé cuál. Pero se desinfló todo, no sé por qué, no me acuerdo, a lo mejor pero creo haber leído algo de que había un personaje que tú construiste, el duende Lalín. Sí. Que estaba destinado para la televisión. Sí, estaba destinado para la televisión y tenía unas cuantas historias, me parece que escribí 2 o 3. Lalín era muy ganso y trabajaba con una viejecita, que es la viejecita que no sé dónde la tengo. La viejecita está en el Museo Calleja de Burgos, está allí en la portería, una viejecita muy viejecita, pero muy rica, con la boca torcida y con su cacharrito con su capuchita así de lana y tal y cual. Bueno, pues el Lalín la volvía loca a la vieja, o sea, el Lalín era un duende que no sé dónde ha ido a parar, que era más pequeño que todos los muñecos y que iba medio desnudo, pero con el cuerpo verde, o sea, todo el cuerpo era verde y llevaba solo una especie de cubreculos con una faja aquí que le sujetaba
y entonces le envenenaba a la mujer, o sea, la volvía loca. Yo me acuerdo de los textos, los tengo. Sí. ¿Y por qué sabes tú todo eso si esos textos no se han publicado? Porque uno viene preparado para estas cosas. Pero sí que no se ha publicado, todo eso no se ha publicado. Eso los escribí yo y como nos salieron, o sea, en la tele nos salieron, nos iban a contratar, pero luego no sé qué pasó, es que no me acuerdo, si es que les daba mucha lata el croma o hicimos unas peticiones muy exageradas, yo no me acuerdo muy bien, pero no, el croma lo tenían resuelto. Sí, sí. Vamos a hablar entonces de lo que son la gente que construyó títeres para televisión española y que realmente, como yo recuerdo de pequeño, de haber visto, y tengo buenos recuerdos, que me tocó en la época de por ejemplo, la perrita Marilyn de Herta Frankel, ¿no? Aquello marcó un comienzo de la televisión española en la aparición del teatro de títeres y del manejo de marionetas, ¿no? La verdad es que esos programas de la perrita Marilyn eran muy graciosos y realmente Herta Frankel es una persona que no solamente manejaba la perrita, sino que tenía todo un teatro de marionetas. A lo mejor de ahí cogí yo la idea. Hombre, no es coger la idea de ahí voy a hacer un muñeco como este que se mueva así tal y cual, pero estaba ahí el muñeco, estaba. O sea, yo no sé hasta qué punto estaba trabajando yo, pero vamos, la Herta Frankel, pues eso para mí lo que dices tú, o sea, era una señora que la envidiaba muchísimo. Pero a Herta Frankel, quien le suministraba los muñecos, eran unas personas de mucho calibre, ¿no? Por ejemplo, estaba Lluís Fontanet, que era el que fabricaba muñecos para Herta Frankel. Sí, no lo sabía. Pues creo que eran suyos. Y también estaba Elvira Loizaga, que fue la que construyó realmente la perrita Marilyn. Luego ya avanzando en la época, en los años 80, aparece en La Bola de Cristal aquellos electroduendes. Los electroduendes. Fueron los hermanos Reyes quienes los construyeron. No lo sé, yo sé quién los diseñó, porque estoy además en contacto con él, con Miguel Ángel Pacheco. O sea, aquí los diseños son de Miguel Ángel Pacheco, que era un ilustrador y bueno, también. Él conocería a los hermanos Reyes, me imagino, porque él estuvo en la tele mucho haciendo los electroduendes eran una muñequita así muy pequeñita, como muy aniñada. Sí. Luego estaba la brujavería. La brujavería, con todos sus... Bueno, pues eso he visto yo, estoy trabajando ahora con él, además pues estamos intentando hacer una cosa, pero he visto todos los diseños y todas las historias, las tiene ahí en su casa y tal, el Miguel Ángel Pacheco. Y no sé, es una cosa que yo la conservo como, como lo más de lo más. Me imagino que aquello es lo que yo querría hacer, o sea, lo que me gustaría a mí hacer. Lo que pasa es que a mí, sí, me gustaba la tele, pero me gustaba muchísimo más el aire. Estar con el público. Sí, estar así. Lo hicimos en la tele y además eso hubo una propuesta de no sé cuántos capítulos y no sé cuántas cosas, de modo que teníamos que hacer, las niñas eran las protagonistas y había que escribir muchos textos. Empecé a escribir textos como un loco y cuando tenía muchas aventuras cortitas para las dos niñas, pues todo se fue al garete. O sea, no sé qué pasó. Pero de estas cosas que ni te dicen adiós, o sea, como los pedos, igual con los pedos lo mismo. O sea, de repente llamas, no, es que ya no está este señor, no está. Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Alberto, cuando dejaste de usar tus marionetas, ¿qué has hecho con ellas? ¿Qué han sido de ellas? Están en Cádiz, casi todas. O sea, nosotros estuvimos en Cádiz un tiempo, actuando por allí. Les caímos muy bien, era el único... bueno, había dos museos de marionetas. Había uno en Pamplona, me parece, y había otro en Cádiz. En el de Pamplona se debió quedar 1 o 2 muñecos, nada más. Pero en el de Cádiz están casi todos los que teníamos, los restauré o los arreglé o tal. Y están ahí formando un círculo. Hay uno que está colgado del techo, una de las hadas o de las no sé qué está colgada del techo con todos sus pingajos. Tenía todo roto, todo el traje estaba roto. O sea, por si los trajes están un poco sucios, yo encima los rompí. Entonces esta estaba colgada allí y luego hay un círculo formado por las 2 negras, que eran 2 criadas gordas, muy gordas, iguales, totalmente iguales, eran 2 criadas de las fiestas gordas.
y los abuelitos, el mago, la abuela, no sé qué, todos están allí formando un círculo. O sea, me pareció que era un sitio muy decente, muy agradable. Tenían unas marionetas que habían traído de no sé dónde y de no sé cuándo. O sea, tenían allí marionetas de Austria, marionetas de la India, marionetas de no sé qué. O sea, se veía que era un sitio, que era lo que tú te imaginabas y lo que tú querías, pero que de repente solo lo encuentras en Cádiz. O sea, solamente lo tenían allí. El Museo de Marionetas, y todas se las di todas. Algunas me parece que hay 2 están en Atlanta, porque tomé contacto con una persona que hablaba castellano y no sé qué, y entonces estaban haciendo un museo allí, no sé qué, de muñecos, y yo les dije que sí, les embalé los 2, pagaron ellos el transporte y se los llevaron. Y luego hay otras 2 o 3 en un museo de Portugal, que esas son, bueno, hay una de ellas que está metida en una urna de cristal. O sea, que cuando me mandaron la foto yo me quedé, una urna así de grande solo para ella. O sea, plum, 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 y tal. Y está allí la vieja, es una vieja gorda, vieja, muy vieja, pero muy bien vestida. O sea, con un vestido que estaba todo lleno de bordados y de tal. Porque yo hice todos los bordados de canutillos y no sé qué, bordando canutillos allí como un loco. Pero que me lo pasaba teta, pues está allí la señora vieja con su bastón, con la cara de mala leche que tiene, que en realidad su cara era una especie de mago malo, y ese mago malo con una peluca se convirtió en vieja. Entonces imagínate la cara que tiene de mala leche, pero están allí, sí, allí hay 2 allí, 2 en Atlanta, y me parece que nada más. Porque tú nunca llegaste a tener taller, ¿no? Taller propio de muñequería. Sí, taller sí, alquilado. Alquilamos uno en la calle de la Cruz. Tuve 2. Tuve uno en la calle de la Cruz y luego tuve otro en una calle paralela, alquilados. Entonces, sí, allí nos juntábamos para hacer las marionetas. O sea, allí venía la gente, bueno, yo me pasaba allí las tardes enteras. Entonces yo creo que por eso me separé de mi mujer. Porque, bueno, mi mujer no me dejaba tocar al hijo, entonces yo no pintaba nada en casa tampoco. Así es que me alquilé el taller y me fui allí. Y con el tiempo, pues claro, yo me tiraba todas las tardes allí en el taller. Iban los amigos al taller, las amigas al taller, todo el mundo al taller, toda la tarde sin hacer. O sea, no tenía nada que hacer por la tarde, pues estaba allí. Entonces, la mujer se quedaba sola en casa con el crío y ya decidí por qué no. O sea que tus muñecos están ahora mismo en un sitio digno que Sí, a mí me gustaba mucho. O sea, me gustó mucho, ya te digo que tenían de todos los países, o sea que me sorprendió mucho que en Cádiz tuvieran el único museo de marionetas que había. Luego hicieron uno en Pamplona. No sé si lo hicieron al mismo tiempo, después o qué. Y entonces en Pamplona también se llevaron a la Celestina, o se les mandé un par de ellos. Pero el de Pamplona no me acuerdo tanto, ni conservo la idea tan bonita que conservo del de Cádiz. El de Cádiz me gustó muchísimo, muchísimo. Y eso que se les inundó. Se les inundó el primer museo que hicieron. Además les cayeron las aguas fecales de todo el edificio. No sé qué. Y yo llegué justo cuando iban a construir el nuevo, no sé, ahí hay una historia que no me acuerdo tampoco muy bien de ella, pero bueno, es precioso, a mí me gusta. Mira, Wes Anderson. Mira que te llamo para preguntártelo y... Bueno, convendría a lo mejor taparlo, sí. Justo ahí, ¿sabes? Ese día de entrega, porque puede caminar, estos muñecos. ¿Qué es lo que ves aquí? ¿Qué vais? Quita el cielo del portátil. Pero el de moverlo para comer. No, sí, bueno, si me dejas esta veo, No, que elegir eso. Ah, ya no se ve nada más. No, eso va porque igual, pero vamos, si estás a la parada. Qué vieja más agradable. Qué vieja más agradable. Prísim. Venga aquí, Prísim. Prísim, ¿dónde está el bebé? Hace 28 años, Prísim,
Salió usted de casa de Lord Bregner en el 104 de Upper Grosvenor con un cochecito y un niño dentro. No regresó usted nunca. Al cabo de unas semanas, y gracias a la minuciosa investigación de la policía, se descubrió el cochecito a medianoche abandonado en un rincón de Bayswater. Dentro había una novela manuscrita en 3 tomos de un sentimentalismo absolutamente repugnante. Pero del niño nunca más se supo. Prism, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé, Prism? No, que luego no nos hace Aquí yo soy más joven, a que soy mucho más joven. Sí, en verdad. Es que también tú sabes. Irving, tengo jaqueca. Nada de jaquecas esta noche. Te quiero en plena forma. Tanta solitud me conmueve. ¿Se debe quizá a ese niño? Un animalito intacto, sin inhibiciones. Esta noche es mi última oportunidad. ¿Se ha comido su cena? No importa. Tendrá hambre, ¿verdad, ángel mío? Acérquese, vamos, acérquese. Nada de violencia. No olvides que este joven es nuestro invitado. El peso peculiar de la soledad no perdona a nadie, ni siquiera a los grandes cerebros. No sabe hasta qué punto aprecio una visita tan espontánea como la suya. Más valdría no tener oídos para no oír semejantes idioteces. Dígame, ¿es sensible a la influencia de la luna llena y del hombre lobo? No. Solo es sensible a sus impulsos nutritivos. ¡Ah! No le doy miedo. Está claro que nos comprendemos. Usted es el joven que necesito. Irving, tú conoces los sentimientos. No quieres ayudarme. ¿Puedes explicarme por qué esos niños solo tienen pesadillas? Porque tú eres su pesadilla. Por mucho que persigas a todos los niños del mundo, hay algo que nunca conseguirás. ¿Qué? Un alma. ¿Y tú te imaginas que tienes una? Ni siquiera tienes cuerpo. El hombre que nos creó nos convirtió en monstruos. No, Crank, te equivocas. Solo tú eres un monstruo. ¡Calla! Solo él tiene la culpa. Yo no tengo nada que ver. ¡Nada! De todas formas, agradezco tu ayuda. En cierto país muy lejano existía un enorme y horrible dragón. Era tan alto como el árbol más alto del bosque. Cuando paseaba la tierra se estremecía. Y a su respiración los bosques ardían. La gente vivía aterrorizada a causa del monstruoso animal, que todos ignoraban de dónde procedía. Se comía las cosechas, devoraba el ganado y se llevaba a los niños pequeños a su madriguera. ¿Para qué? Era su postre. Ah.
que intentara matarlo? Pues claro que sí. El rey anunció por todas partes que daría la mitad de su reino a quien lograra acabar con el monstruo. Muchos trataron de ganar la recompensa, pero el dragón los asaba a fuego lento. Y luego se los comía y se escarbaba los dientes con los huesos. Pero al fin aconteció que un buen día, dos hombres, un caballero llamado Ludwig y su criado Hans, partieron dispuestos a correr la aventura. ¿Es demasiado terrorífico, niños? ¿Queréis que me calle? ¡No, siga! Muy bien. Entonces, para que nadie pudiera descubrir algún día que había sido el criado y no el amo quien había matado al dragón, el codicioso Ludwig asesinó a Hans y lo enterró al pie de un oloroso manzano. Mientras Ludwig se disponía a reclamar la recompensa y vivir en un bonito castillo, el buen Hans yacía bajo tierra. Pasó la primavera y la tierra se caldeó con el ardiente sol del verano. Llegó luego el otoño, pintando las hojas con los colores del arco iris. El viento del norte llevó hasta el país un nuevo invierno, cubriéndolo con la blanquísima capa de la nieve. Y volvió la primavera otra vez, la estación en que todo despierta la vida. Vencido el dragón, todos se hallaban seguros de nuevo y la campiña florecía. En esto, un buen día pasó un pastor con su rebaño cerca del manzano. De pronto, vio a sus pies algo parecido a un pequeño tronco y pensó que con ello podría construir una buena flauta para apacentar su rebaño. Sentándose sacó la navaja y empezó a hacer agujeros. Y ahora os digo adiós. Doy gracias al Altísimo, porque me hizo nacer de linaje real y consintió que yo fuera soberana de una nación tan poderosa y extensa. Gracias también a todos los nobles que defendisteis el Estado cuando yo era niña. Y a todos vosotros, por la fidelidad y adhesión que me demostrasteis siempre. Dejad que os contemple una vez más. Así habré de recordaros siempre, con cariño y con lealtad, hasta el último instante de mi vida. Que Dios os bendiga. Adiós. La flor de Granada esclava es de tu cara, no duermas. Oh labios de grana que derraman perlas, no duermas. Oh narciso ebrio que la sangre bebes, no duermas. Es noche de fiesta esta noche, no duermas.
estaba muerto, volví a la vida. Solo lágrimas era, me troqué en risa. Me llegó la fortuna del amor y por su gracia me hice eterno. Visión madura hallé, visión madura y alma valerosa. Hallé la valentía de un león y en fulgurante Venus me troqué. Me dijo: no estás loco y no eres digno de esta morada. Me fui y me volví loco, atado con la cuerda. Me dijo: no estás ebrio, vete, porque no eres de los nuestros. Me fui y me embriagué, totalmente colmado de alegría. Me dijo: no estás muerto, no estás lleno de gozo. Y ante su rostro vivificador me caí muerto. Me dijo: eres astuto y emborrachado andas de dudas e ilusiones. Y me volví sencillo, me volví temeroso y me aparté de todos. Me dijo: te has convertido en vela y en alquibla de un grupo. No soy de ningún grupo y no soy una vela. Me esfumé como el humo. Me dijo: eres maestro y sheikh, señor y guía. No soy sheikh, no soy guía, soy un esclavo de tu voluntad. Me dijo: tienes alas y plumas, por eso no te doy plumas ni alas. Deseando sus alas y plumas, me arranqué cualquier pluma y cualquier ala. Me dijo el que es mi nueva suerte: no te apresures ni te ocupes de ti mismo, porque yo, bondadoso y generoso, soy tu único futuro. Me dijo el que es mi amor eterno: no te alejes de mi lado. Contesté: no lo haré, no, no y no. Quieto permanecí. Tú eres fuente del sol, yo la sombra del sauce. Cuando tú me cubriste con tu ardor, ardiendo me encogí. Halló mi corazón la luz del alma, se abrió y se dilató mi corazón. Halló una nueva imagen y enemigo de este menesteroso me volví. La imagen de mi alma gozosa a medianoche empezó a presumir. Yo era un esclavo maniatado, pero en rey y señor me convertí. La rueda celestial da las gracias al Rey de cielo y tierra. Gracias a su bondad y esplendidez, iluminado y generoso me volví. Da gracias el gnóstico de Dios, porque se pudo adelantar a todos. En la cima del séptimo cielo, como estrella brillante me volví. Soy tuyo, oh luna iluminada. Mírame a mí y en mí, que por tu risa, en risueña Rosaleda, me convertí.